Hola mis hermanos, buenas tardes, ¿cómo han estado? Dios les bendiga, un placer, un gusto nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor, ahí hasta sus hogares. Le damos gracias a Dios por estos medios de comunicación que nos mantengan siempre en contacto. Yo quisiera hacer una oración con ustedes y empezar este tema que es de bendición. Fue para mi vida, yo creo que también va a ser para la tuya. Bendito Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por estos momentos que hemos de abrir tu palabra, mi Dios, y analizar, Señor, escudriñar, que tú nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo, Padre, que tomes control de todas las cosas. Mi Dios, que bendigas la vida de mis hermanos, la vida del oyente, mi Dios, que oye este mensaje. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en este día yo quisiera que analizáramos un poco la palabra de Dios que se encuentra este texto en Mateo 7, 16 y 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son tus frutos en esta hora con la gente que te conoce? ¿Te conoce por pleitista? ¿Te conoce porque te entrometes en las cosas de los demás? ¿O te conoce porque compartes la palabra de Dios? ¿Por qué frutos te conoce tu vecino, tu vecina? ¿Por qué frutos te conocen los de tu trabajo? ¿Porque llegas tarde? ¿Porque eres irresponsable? ¿O porque llegas temprano y eres el último que se va? Porque la palabra de Dios dice que nosotros como cristianos tenemos que hacer las cosas como para Dios y no para el hombre. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno por sus frutos buenos se conoce. El árbol malo por sus frutos malos los conoce la gente. Y Dios también nos conoce a nosotros. Por eso en esta mañana este tema se llama por sus frutos los conocerán. ¿Cómo quieres que te conozcan? Los de la cuadra, los de tu trabajo, los de tu familia, ¿cómo quieres que te conozcan? Como el que dejó todas las cosas viejas, como dice 2 de Corintios 5, 17, las cosas viejas dice, he aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Que los frutos o las obras de la carne, que es lo viejo, quede atrás y que ahora lo nuevo vayamos hacia adelante. Por sus frutos lo conoceréis. El hombre de su buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Cosas buenas debemos de sacar, porque ya es un corazón limpio, ya es un corazón del cual ya es limpiado, del cual ya no es el arrogante, del cual ya no es iracundo, del corazón que ya no es vanidoso. Entonces es un buen corazón. Y el hombre de su buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿Para quién? Para mi esposa, para mi hijo, para mi mamá, para mi papá. Y entonces empezamos a sacar buenas cosas, buenos consejos, llevarlos a la práctica, tener siempre ese objetivo de que nuestro corazón tenga buenas cosas, de que ya no tengamos malas palabras. Dice la palabra en Proverbios 17, que en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y el primer fruto del Espíritu es amor. Amor. En todo tiempo ama el amigo. El my friend, el hermano, en todo tiempo. Pasamos unos tiempos angustiosos de pandemia. No podemos decir que se acabó el amor en ese tiempo, siguió. Pasamos unos tiempos de enfermedad. No se puede decir que se acabó el amor, porque el amor siempre tiene que seguir. En todo tiempo ama al amigo. Es como en un Face que vi que un hermano tenía su tapete de bienvenidos. Pero como vino la pandemia, lo jaló y lo quitó. Entonces quiere decir que no eran bienvenidos nadie.
Y la palabra de Dios dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo. En todo tiempo se debe demostrar uno amigo con los demás. Amigo. Y no hay mayor amor que este, dice el Señor, que uno ponga su vida por sus amigos. Por sus amigos. Por eso dice la palabra, por sus frutos los vas a conocer. El buen árbol da buen fruto, pero el mal árbol malos frutos da. Siempre nuestro fruto tiene que ser el primero de los frutos, el amor, el amor. En Juan 15:2 dice la palabra del Señor que Él nos limpiará para que llevemos mucho fruto. Él nos limpiará para que demos mucho fruto, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Te lo voy a leer ahí en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que Él nos va a limpiar, hermanos. Él nos va a ir limpiando. Si ya tenemos un corazón que en todo tiempo vamos a amar al hermano, Él nos va a seguir amoldando, nos va a seguir limpiando para que nosotros llevemos más, todavía más. Hay gente ordinaria y hay gente extraordinaria. La ordinaria hace nada más lo que es, pero la extraordinaria hace aún más, da el extra. Por eso es extraordinaria. Y nosotros tenemos que ser como esa gente extraordinaria. No solamente dar un fruto, sino ir multiplicando los frutos. Para que los que estén a nuestro alrededor vean la luz de Jesús. Los que estén alrededor nuestro busquen un consejo tuyo de parte, como dice la Escritura, no de nuestra boca, sino de lo que hay en la Escritura, demos un consejo bueno. Mucha gente corra a preguntar, o mucha gente corra a decir, oye, pero tú eres así y no corres tras la maldad ni tras el pecado. No, porque yo siempre voy a dar buen fruto. Quítese de vosotros toda gritería, todo enojo, toda maldicencia, todo se tiene que quitar. Ya las obras de la carne pasaron. Ahora ya son los frutos del Espíritu, de los cuales dice el Señor que nos va a limpiar y llevemos más fruto. Más fruto. El Señor nos ha dado una medida de fe, nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Y a veces ya no se ejercitan. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay gente extraordinaria que tiene talentos para tocar el órgano, la guitarra, la batería, muchas cosas hace. Y eso es bueno, porque tiene esos talentos que los va y los enseña a otros y multiplica los talentos. Eso es bueno, Pero no dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ay, es que yo toco el teclado, es que yo toco la batería, la guitarra, pero era ese apenas va tocando la guitarra. No. Nosotros con nuestra capacidad, según el don de fe que el Señor nos ha dado, instruir a los demás para que sean ejercitados en lo mismo que yo he sido ejercitado, he sido preparado. Entonces, dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De esa medida de fe hay un cachote y así. Y entonces nosotros tenemos que hacerla producir, crecer, abundar para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, aumentarla en todo tiempo. Como les decía yo, llámese pandemia, enfermedad, necesidad, escasez, llámese como se llame, el amor de Dios no puede acabar. Es infinito.
El amor de Dios tiene que perdurar y tiene que seguir el amor. Dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y ese amor tiene que permanecer para que esos frutos crezcan y esos frutos se aumenten en el Señor. Así que los talentos se tienen que ir ejercitando, se tienen que ir trabajando conforme a la medida de fe y producir. Te voy a llevar a Mateo 25, del 15 al 18. Es una parábola que el Señor da, parábola de los talentos, dice así. A uno dio 5 talentos, a otro 2, dice a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego ¿qué? Se fue lejos. Dios no te va a poner en una cosa grande donde tú te ahogues, donde tú no puedas salir. Dios te da talentos conforme a tu capacidad. Todos tenemos una capacidad. Unos poco, unos medios, pero unos mucho. Es conforme a la capacidad, dice la palabra del Señor. Conforme a la capacidad. Y dice que se fue lejos. Dice el 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció. ¿Qué pasó? Fue y los puso a trabajar. Trabajó con lo que el Señor le puso en sus manos. Dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, porque su capacidad superó al que le dieron 2, su capacidad superó al que le dieron 1. Su capacidad era de más. Y dice que de esos 5 hizo 10. Dice el 17, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2, conforme a su capacidad. No ganó 3, no ganó 4, no ganó 5, ganó otros 2. Hizo producir lo que el Señor había puesto en sus manos. Ese es el trabajo que el Señor quiere. No, pero es que ¿qué puedo hacer yo? Es que yo no sé para... No es ya conforme a tu capacidad. Yo no tengo la capacidad de tocar la batería o de tocar la guitarra, no, pero hay otra capacidad de la cual yo me puedo mover. Y eso es lo que debemos nosotros de decir al Señor en oración: Señor, ¿cuál es mi capacidad? ¿Dónde hago? ¿Qué trabajo? Eso es el ánimo y la ordenanza que debemos de seguir del Señor Jesús. Dice que el que había recibido 2 los multiplicó e hizo otros 2. El 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero del Señor. A nuestros ojos como humanos, como carne, podemos decir, está bien. Porque no lo negoció, no se expuso a que perder el talento que el Señor puso en sus manos. Lo guardó. Podemos decir que está bien entre comillas. No expuso lo que el Señor le dio. Pero ¿sabes qué? El Señor no quiere eso. Si ya te dio un talento conforme a tu capacidad, entonces es necesario que tú hagas otros talentos de los cuales el Señor ya los puso en tus manos. Dice que cavó en tierra y escondió el dinero del Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ve. Dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien. Y así también se presentó el de 2. Señor, 2 talentos me diste, he ganado otros 2 sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien. Pero llegó el que había dado 1 y le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y el Señor qué le dijo?
mal siervo y negligente. Tú sabías, tú conocías. Por el miedo no se avanza, por el miedo se paraliza, no se avanza, el miedo te paraliza. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo hago mal? No sé. Así le pasó a este siervo malo y negligente. Los otros dos que multiplicaron los talentos, el Señor le dijo: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero al que había recibido uno, le dijo: mal siervo, negligente. Así le estaba diciendo el Señor. Respondió su Señor, le dijo: siervo malo, negligente, sabías, dice, que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, dice, le habías dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido conmigo aún los intereses. A un poquito te hubieras preocupado por multiplicar un talento. Señor, ya no gané 2, no gané 3, pero gané otro talento sobre ese talento. Pero no lo hiciste así, no lo hiciste así, por el miedo. Te paralizó el miedo, te paralizó la flojera, te paralizó el trabajo, por el miedo. No ganaste nada para mí. Dijo el Señor: quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado, tendrá más. Así como decía la palabra en Juan 15:2. Da fruto, pero lo voy a limpiar para que dé más. Así el que tenía 5 talentos. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échale a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un buen momento para meditar y pensar en la capacidad que Dios nos dio para su trabajo, para su obra, para expandir el evangelio a toda criatura, como dice los evangelios de Mateo 28, 19 y 20, y así empezar a proclamar la grandeza de nuestro Dios, el sacrificio que hizo por ti, por mí, y que la gente llegue al conocimiento de su palabra. Pero es que tuve miedo, es que ¿qué van a decir de mí mis amigos, mis amistades? Como tuviste miedo, dice el Señor, quítale lo demás y échalo, dice, a las tinieblas. No hay más que hacer por él. El miedo que paralizó su vida no produjo fruto, y por eso dice que por sus frutos los conoceréis. Y este siervo malo y negligente fue un hombre que se conoció por su fruto de miedo o por su obra de la carne. El Señor nos ha dado la capacidad de producir. No quieras producir mucho. Por eso no se puede avanzar, porque no tienes el talento para producir mucho. A fuerzas tienes que estar apegado a la vid y permanecer en ella para producir mucho. Pero si estamos así, un poquito aquí y un poquito allá, no se va a producir mucho. El Señor te va a exigir más de lo que no puedes hacer. El Señor dice que se produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Recuerda que es conforme a tu capacidad. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es necesario permanecer pegado al árbol de la vid, pegados. Esa rica salvia es el alimento al pámpano, a la rama, a la hoja, para que llevemos mucho fruto. Es necesario permanecer, como dice la palabra de Dios: si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese discípulo amado, ese discípulo que se esfuerza porque permanece. Porque a veces las muchas cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. La ahogan. Y entonces nosotros tenemos que estar capacitados para que nosotros llevemos ese fruto que Dios quiere.
esa capacidad, ese intelecto que Dios nos ha dado, había puesto en nosotros, que produzca fruto. Señor, mira, yo no tengo mucha capacidad, pero yo ese fruto de 30, sí lo tengo. No, yo tengo el de 60 y así. Y hay gente que tiene el 100% del fruto. Y es bueno, porque no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos cabeza. Hay gente que le gusta producir y hacer negocios y sigue adelante, pero hay gente que no es tan fácil hacerlo, pero también produce fruto. 30, 60 y 100 por uno. 100 por uno. Por eso es necesario que permanezcamos en Él para caer en buena tierra. Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió, ¿qué? A sembrar. El sembrador salió a sembrar. Y nos habla que él sembró, pero unos cayó en pedregales. Y como cayó en pedregales, pues no tuvo buena raíz, salió el sol y la quemó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos, ¿qué? La ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual dice a 100, al cual al 60, al cual al 30 por uno. Y el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Y entonces el Señor después les declara la palabra y dice que los afanes de la vida, los afanes ahogan la palabra. Hay gente que oye la palabra, la semilla, pero que no crece porque viene el diablo y se la quita y se acabó el gozo. Pero hay una palabra que cae en buena tierra, una palabra que cae en buena tierra. La parábola que ilustraba de la higuera, dice que el dueño de la higuera había venido 3 veces a ver si llevaba fruto esa higuera, y no daba fruto. Y dice: ¿para qué inutiliza la tierra? Y en las palabras de la actualidad podemos decir: ¿para qué inutiliza esa silla? Nomás en venir a oír y escuchar y irse, y no produce nada. Allá afuera no produce nada, ni en la familia, ni en el trabajo, no se produce nada. Y es un momento de preocupación, de ver qué está pasando en nuestra vida. Todos participamos de un alimento espiritual. A nadie se le da un alimento hoy y al otro se le da otro. Todos recibimos un alimento espiritual, la misma palabra. A nadie se le hace excepción, todos escuchan el mensaje, pero no el mensaje cae en buena tierra en todos. Y debe de caer, porque la palabra de Dios no tiene que volver vacía, sino que tiene que producir para lo que fue enviada. Tiene que producir su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es lo que tiene que hacer la palabra de Dios, producir fruto. Porque esta palabra es una palabra viva y es una palabra eficaz a nuestra vida. Yo quisiera llevarte por último a Salmo, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Las obras de la carne, mira. Dice: ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, dice, está su delicia. Así que está pegado a la vid. No se mueve, porque es su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ojo. Dice que es plantado junto a corrientes de aguas, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Está firme, el agua es vida, el agua lo está haciendo que se refresque su raíz y ser frondoso, que da su fruto en su tiempo. Y por sus frutos los conoceréis, como dice el tema, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Así que el que está pegado al Señor lleva buenos frutos, y esos buenos frutos son conocidos por mucha gente. Da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, sino que permanece, porque está pegado o está cimentado a la vid. Está lleno de aguas, junto a corrientes de aguas, que todo tiempo se está alimentando del agua. El agua es vida, recuerda, no se seca uno. ¿Por qué? Porque se está refrescando en la palabra de Dios. Esa agua que necesita nuestra vida en el diario vivir, entonces se está refrescando. Pablo decía, este cuerpo se desgasta, pero el interior se renueva día con día. Así que por sus frutos los conocerás. Yo hace rato te hacía una pregunta. ¿Cómo te conocen en tu trabajo? ¿Cómo te conocen en tu escuela? ¿Cómo te conocen ahí en tu calle, tus vecinos? ¿Cómo te conoce tu familia? ¿Sí das buen fruto? Si estás dando buen fruto, te felicito, porque eres bienaventurado, que estás plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y más abajo dice, no así el malo, y empieza, pero nosotros queremos ser de esos árboles plantados junto a corrientes de agua, dar su fruto en su tiempo y hacer que prosperen todas las cosas para bien. Así que es un buen tiempo de meditar la palabra de Dios. Es un buen tiempo de exhortarnos a que si es que no estamos dando el buen fruto, lo demos y seamos conocidos por el buen árbol que da buen fruto. Yo quisiera que oráramos, que transmitiéramos también esta palabra, porque esta palabra también es fruto, como cuando dice que el sembrador salió a sembrar, y que la palabra de Dios caiga en buena tierra y lleve mucho fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo quisiera orar para despedirnos y pedirle al Señor también por tu vida. Bendito Padre Celestial, hoy en esta hora, mi Dios, yo te doy gracias, Padre, porque eres el Padre amoroso, eres el Padre que nos guía, que nos enseña, que nos capacita, que caminamos bajo tu luz, Señor, y que toda tiniebla es dispersa, mi Dios, no tiene ni parte ni suerte con tus hijos. Padre, que seamos el reflejo tuyo, mi Dios, para mucha gente. Que la luz admirable de Jesucristo, mi Dios, la llevemos, mi Dios, a donde hay pleitos, iras, contiendas, disensiones, y sacar esas tinieblas, Padre, para que ellos puedan ver esa luz admirable de Jesucristo. Como dice la palabra, resplandece porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor Jesucristo se derrama en tus vidas y los que están alrededor tuyo. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, por tus necesidades, y que el Señor tome control en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.